Vamos a ir a Romanos capítulo 1, así continuamos con el estudio en esta carta escrita a los hermanos que estaban en Roma y que hoy obviamente nos sirve para nosotros, ¿no? Romanos capítulo 1, y hoy nos toca del versículo 18 al 25. Vamos a leer estos versículos y luego vamos a retomar un par de versículos atrás para poder hilar, pero por ahora vamos a leer a partir del 18 hasta el 25. Dice así: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Ese es el pasaje que el día de hoy vamos a estudiar. Este pasaje y un poquito más atrás que vamos a leer ahora están unidos con un pegamento, con un adhesivo, que es una palabra clave y que no sé si la habrán notado, pero se repite muchas veces. Y es la palabra porque. ¿Sí? La palabra porque obviamente es una explicación, es el porqué a lo que acabamos de hablar, a lo que acabamos de decir. Y lo vimos en el estudio de Mateo, lo vimos varias veces cuando tenemos que prestar atención cuando esta palabra sale, porque a veces cuando empezamos a leer un versículo, como ahora que empezamos del 18, decimos porque la ira de Dios. Pero ¿de qué estás hablando? Porque ese porque me viene hablando de algo anterior, ¿no? Esto es lo que se llama en la escuela comprensión lectora, ¿no? Si estás leyendo no puedes agarrar un versículo aislado, tenés que leer el resto para poder comprender lo que estás leyendo de una manera completa. Y esta palabra la vamos a ver que se repite unas 5 o 6 veces en este pasaje que vamos a ver desde el versículo 15. Y volvamos ahora hacia atrás al versículo 15 para que entendamos el origen de esta serie de porques pegado uno detrás de otro. Porque literalmente cada nuevo versículo que estamos leyendo está explicando el versículo anterior. Fíjense, ¿y de dónde viene todo esto? Del versículo 15. Si recordamos en los primeros versículos de esta carta, Pablo se presenta, les comenta a los hermanos en Roma que ha tenido deseos de ir, que esa fue la última enseñanza que me tocó a mí, ha tenido muchos deseos de ir a Roma a predicar el Evangelio, pero ha sido estorbado. Obviamente vimos que estorbado por Dios, que Dios no le había permitido ir todavía. Y termina esa sección con el versículo 15 que da inicio a todo esto que leemos a continuación. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba diciendo en este versículo, como ya vimos, pronto significa estoy dispuesto a ir y estoy disponible, o sea, quiero ir ya. Tengo todo listo para ir y si fuera por mí saldría ya mismo a predicar a Roma. Y ese es el versículo el detonante de todo lo que va a venir después. El deseo de Pablo de ir a predicar a Roma. La pregunta es, ya que dice tantas veces la palabra porque, nos podemos hacer preguntas en cada versículo. ¿Por qué Pablo quería ir a predicar a Roma? ¿Por qué esta ansiedad, este anhelo tan fervoroso de ir a predicar a Roma? Lo responde él mismo en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al ciego. ¿Por qué quería ir a predicar? Como ya lo vimos obviamente la semana pasada, porque él no sentía ningún tipo de vergüenza. ¿Cómo te vas a avergonzar del Evangelio que es poder de Dios para la salvación del mundo? No hay forma de avergonzarte de eso. Un hijo de Dios no se puede avergonzar del Evangelio. Nuevamente, pregunta, ¿por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio?
La respuesta está en el versículo siguiente, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso no me avergüenzo, porque a través del Evangelio se termina revelando, manifestando la justicia de Dios, está diciendo Pablo. Ahora, haciendo este ejercicio de comprensión lectora, lo vamos a unir con el versículo 18 para que podamos entender mejor. Versículo 18 dice, nuevamente, volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué? De acuerdo a lo que dice el versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿sí? O sea, quiero ir a predicar porque no me avergüenzo, porque a través de este Evangelio se manifiesta la justicia de Dios en la tierra. ¿Y por qué? Ahora la pregunta para el versículo 18. ¿Por qué predicar el Evangelio revela la justicia de Dios en la tierra? ¿Se entiende? ¿Por qué? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el por qué Pablo anhelaba ir a Roma a predicar. Ese es el porqué. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Es tremendo decir, ¿por qué querés predicar? Y lo más común es que, bueno, porque Cristo me salvó. Pablo está diciendo, yo quiero predicar porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿En serio querés predicar por la ira de Dios? Es tremendo esto, y hoy tal vez, no por mis méritos ni por que yo sepa mucho, sino por lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Aclaro esto, por lo que dice la palabra de Dios, hoy tal vez podamos destruir varios conceptos erróneos que tenemos al predicar la palabra de Dios, o al creer en la palabra de Dios. Porque tenemos muchos conceptos que son propios de esta generación, la generación más débil que ha concebido la historia de la humanidad. Somos la generación más débil, tanto físicamente como mentalmente. ¿Sabían eso? Tristemente somos la generación más débil. Todo nos afecta, todo nos duele, todo nos ofende. Nunca se había visto una generación tan débil como esta generación. ¿Saben cómo se llama esta generación? La generación de cristal. ¿Sí? Bien. Y uno de los primeros conceptos al predicar, porque recordemos que Pablo está hablando de que él quiere ir a predicar a Roma, por lo tanto tenemos que enfocarnos en nosotros como hijos de Dios, en la idea de ¿por qué quiero ir a predicar? Cuando predicamos, y muchos lo hemos hecho, hay una frase que se suele decir con las mejores intenciones, pero es un error y una mentira. Decirle a un pecador del mundo que no conoce a Dios, Cristo te ama. Pero si Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, nuestro concepto de la palabra amor no es el mismo que la palabra cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si yo le digo a alguien, Cristo te ama, él entiende, Dios siente algo lindo por mí. Dios me quiere, decimos nosotros. Pero cuando Juan 3:16 usa la palabra agapeo o agapao, no me acuerdo exactamente cómo era, la palabra esa es buena voluntad, ya lo vimos muchas veces, no significa sentimientos bellos. Dice, esa es una de las cosas que tenemos que, hoy en día se usa mucho la palabra deconstruir, ¿no? Desarmar y volver a armar. Deconstruir esa frase que tenemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo vemos como un sentimiento maravilloso. No, lo que Dios está diciendo ahí, Jesús está diciendo, es porque Dios tuvo una buena voluntad tan inmensa que a pesar de que éramos pecadores, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. El amor de Dios es buena voluntad. La palabra agape o ágape, ese significa tener buena voluntad, poner de la voluntad, no de los sentimientos. Entonces no está diciendo el Juan 3:16 que Dios siente cosas bonitas por los violadores y asesinos del mundo. Porque literalmente le podemos estar predicando a un violador, no sabemos a lo mejor, y le podemos estar diciendo, Cristo te ama. No, Dios te aborrece si estás sin Cristo. Dios te aborrece si todavía no está Cristo en tu vida. Y esto no lo digo yo, hermanos. Vamos a ir al Salmo
capítulo 7. Fíjense lo que dice este salmo. Exactamente, pastor. Salmo 7:11. Y es un pasaje realmente que se nos tiene que quedar en la cabeza, si lo pueden anotar en algún lado. Cuando predicamos tenemos que tener en cuenta este pasaje. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y está, ¿qué cosa? Airado. ¿Saben qué significa eso? No que tira aire, sino de ira se refiere. Está enojado, tiene ira. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? El que escuchando la palabra de Dios la rechaza. ¿Sí? Cuando vemos, hay dos referencias a la gente del mundo: el impío y el pecador. El pecador es el que todavía no tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio. El impío es el que rechaza la verdad, como acabamos de leer en Romanos 1:18. La ira de Dios se revela contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad. ¿Ok? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¡Wow! ¡Qué predicación de amor, gozo y esperanza!, ¿no? Qué tremendo concepto erróneo decirle a un pecador: Cristo te ama. Y para que vean que esto no es una cosa, porque tristemente hay muchos cristianos que dicen: bueno, pero eso era para el Antiguo Testamento, como si el Antiguo Testamento no fuera palabra de Dios. ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Ustedes saben cómo predicaba Jesús? Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17, para que vean que esto no es algo que se le ocurrió a David. En el versículo 12 de Mateo capítulo 4, el título en la Reina Valera dice: Jesús principia su ministerio. Acá es cuando Jesús empezó a predicar. Y miren qué hermosa predicación, la primera que dice. Desde el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, arrepiéntanse. No les dijo Dios los ama. Arrepiéntanse. Y el Juan el Bautista predicaba exactamente lo mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Vieron cómo tenemos a veces conceptos erróneos y saben que son propios de esta generación? Yo cuando decía lo de la generación de cristal, es tremendo y es una cosa que uno no entra en conciencia de lo grave que es. En los tiempos de la Biblia, acá por ejemplo Pablo cuando predicaba, él pone el enfoque en la ira, primero, Pablo, antes que en el amor. ¿Por qué? Porque no había ningún inconveniente en aquel momento. Recordemos que en los tiempos antiguos el mundo entero estaba lleno de dioses paganos. Y el mundo estaba acostumbrado a la ira de los dioses que ellos mismos inventaban. No eran dioses de amor. ¿Sí? De hecho, Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento es el primer Dios de ira que le reclama a su pueblo misericordia y amor hacia el prójimo. Es el primer Dios, obviamente el único para nosotros, pero en la antigüedad, que se creía que había muchos dioses, era la primera vez que se veía un Dios que reclamaba amor y misericordia, porque en la antigüedad el mundo entero estaba acostumbrado a que los dioses eran de ira, el Dios de la guerra, el Dios de las tormentas, todo era así, el Dios de la muerte. De ahí viene el famoso San la Muerte. No inventaron nada en México, viene de hace rato. Hay muchos así dioses que se inventaron los hombres y la gente estaba acostumbrado a ¿qué? A apaciguar. ¿Qué se hacía con Moloch? Se sacrificaban niños para apaciguar la ira del dios Moloch. Terrible, pero la gente estaba acostumbrada. El mismo pueblo de Israel cayó en esta aberración. Pero la ira de Dios es muy distinta a la de los hombres.
Y es acá con donde recalco esto, lo de las generaciones, porque la última generación fuerte de verdad vendrían a ser la de nuestros abuelos. 2 generaciones atrás, nuestros bisabuelos, que son los que participaron toda la época de la Segunda Guerra Mundial, esa fue la última generación fuerte, porque crecieron con trabajos pesados, con hambre, con enfermedades, iban a la guerra y los que sobrevivían volvían para formar familias y formaron hijos fuertes, y de hecho la civilización como la conocemos ahora, las grandes ciudades, fue levantado por los hijos de los que salieron de la guerra. Se levantó unas civilizaciones grandísimas después, salido de estos hijos, hombres fuertes. Y a partir de ahí, el enemigo, con esta paz que tenemos a nivel mundial, relativa paz, ha formado hombres cada vez más débiles. Y un hombre débil puede tolerar menos la palabra de Dios que un hombre fuerte. Si a ustedes les ha tocado ver a alguien que se queja de lo que dice la palabra de Dios, siempre suelen decir, ay, ¿por qué Dios permitía tanta guerra? Eso es consecuencia de que no están acostumbrados a la guerra, pero hasta hace 200, 300 años atrás, el mundo toda la vida vivió en guerra. Era algo natural la guerra. Por eso Pablo le habla a gente de esta forma, sin ningún temor, porque él sabía que ellos iban a entender a qué se refería. La ira de Dios no es nuestro enojo, ¿sí? No podemos pensar, ¿acaso la ira es un pecado? Si Dios es santo, ¿puede sentir ira Dios? ¿Puede tener ira? La ira no es un pecado. Lo que es el pecado es el odio. Fíjense lo que significa la palabra ira. La palabra ira significa sentimiento, y esto es muy importante, porque esto nos habla de que Dios es una persona, ¿sí? Él tiene sentimientos, ¿sí? Él ama, Él aborrece, Él disfruta, Él se molesta. Nos muestra la palabra de Dios esto. La palabra ira significa sentimiento de indignación que causa enojo. La ira es el sentimiento ese que no podés evitar, porque algo te causó esa ira. ¿Esa ira a qué lleva? A una indignación y a un enojo. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre el enojo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el enojo tampoco es un pecado, porque es una consecuencia de ese sentimiento. Ahora, ¿cuándo ese enojo se convierte en pecado? Cuando pasó el día entero, exactamente, cuando dejamos pasar el día y nos levantamos el día siguiente y todavía seguimos recordando lo que nos hizo tal hermano, o lo que dijo, lo que pensó, Cuando al día siguiente seguimos recordando lo mismo, ya se convirtió en odio. Ya no es ira, ya no es el sentimiento primero. Y otra forma obviamente de que esa ira se convierta en pecado es no controlar nuestro cuerpo y qué sé yo, dar una mano. Me refiero a una trompada. Eso, bueno, listo, es un pecado inmediato porque no controlamos nosotros nuestro propio cuerpo. Dejamos que la ira se apodere de nosotros. O insultamos, o dijimos algo que no debimos decir. Nos dejamos llevar por la ira. Muchas veces en vez de controlar la ira simplemente tragamos bronca y al día siguiente tenemos más bronca adentro, que es cuando se convierte en odio. Pero en Dios no es así, ¿sí? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios es santa y perfecta. Dios puede perfectamente estar enojado con el pecador y al mismo tiempo estar contento porque estamos madurando en Cristo. Él puede controlar. Fíjense que nosotros como padres nos pasa a veces que al ser humanos, capaz que tuvimos un mal día en el trabajo, alguien nos hizo algo y llegamos a casa y corremos el riesgo de desquitarnos con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Sí? Porque venimos arrastrando eso. Tenemos que ser conscientes y dominar y doblegar a nuestro cuerpo, o al menos, como en mi caso, a veces cuando tengo un muy mal día, llego y me voy a la pieza y le digo a Carla, hoy tuve un día pésimo. Decirle a los chicos, por favor, que hagan silencio. No quiero retarlos porque yo estoy molesto. Y me voy a la pieza y oro y estoy solo. Y no quiero, porque si yo voy a estar en contacto, voy a transmitirles esa bronca que tal vez me generó un cliente malintencionado. ¿Sí? Tenemos que saber controlar esa ira. Pero en el caso de Dios no es así. Él es santo y su ira es santa. Él no se deja llevar por esa ira, ¿no? Leamos ahora sí, nuevamente el versículo 18 de Romanos. Me tuve que expandir bastante para poder explicar el versículo 18, luego los otros van a ser un poco más cortos, pero era importante que entendamos esto, por qué acá Pablo tiene deseo de ir a predicar, ¿por qué?
porque la ira de Dios se revela, versículo 18, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿sí? ¿Qué es impiedad? Como les dije, impío, el que escucha la verdad y la rechaza, ¿sí? No tiene piedad, ¿sí? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, cuando rechazamos, esto no es solamente para los pecadores del mundo, hermano, cuando estamos escuchando una predicación que nos confronta y decidimos, ¿sí?, que no nos afecte, estamos deteniendo con injusticia la verdad de Dios, porque Dios nos está tratando de hacer reflexionar de que somos nosotros los que tenemos el problema, de que no tenemos la razón, de que estamos enojados injustamente, innecesariamente. Y cuando Dios nos quiere hablar esto y nosotros seguimos poniéndonos duros, estamos deteniendo con injusticia la verdad de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios va a venir sobre nosotros, aunque seamos sus hijos. Porque Dios al que ama, lo castiga y lo disciplina. ¿Amén? Y obviamente también el hecho de que el mundo rechace, también hace caer la ira de Dios. Pero ¿para qué es esta ira? ¿Sí? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, hay gente que cuenta, llegaron a Cristo a los 60 años y comentan que estuvieron en la iglesia, que se enojaron con el pastor, que se divorciaron, hicieron un desastre en su vida, pero al final de su vida reconocieron, se arrepintieron y se arrepienten de haber perdido tantos años. Una de las mejores cosas que nos puede pasar es reconocer a Cristo cuando somos jóvenes. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, antes de que vengan los días malos y te arrepientas de todo lo que hiciste. Pero Dios es tan misericordioso que a veces derrama su ira y hace que la vida de una persona se convierta en un desastre para que al menos a última hora se arrepiente y sea salvo. Miren lo que es la misericordia de Dios. Aún la ira de Dios es por su amor y su justicia. Aún la ira de Dios, aún las cosas que Dios permite, que vos decís, ¿cómo puede ser que Dios haya arruinado tanto la vida de esta persona? ¿Cómo puede ser si es un Dios de amor? Sí, pero es un Dios de ira. Y Él sabe por qué lo está haciendo. A veces nosotros vemos a alguien y decimos, pero si esta persona es buenísima, nunca le... Eso es lo que vos creés. Eso es lo que yo creo. Nosotros no tenemos idea de lo que esas personas son en lo personal con Dios. Nosotros no tenemos a veces las mejores personas, las personas que todo el mundo ama en el mundo secular y que lo tienen como un ídolo de la paz y el amor. John Lennon. Cuando vos lees sus letras, ese era un tipo soberbio, megalómano. Era un tipo, si cuando vos lo exponés a la palabra de Dios, John Lennon era una persona muy desagradable, era una persona abominable, pero es lo que a la gente le gusta, el amor, la paz. Su canción más famosa, Imagine. Imagina que no hay un cielo ni un infierno donde te vayas a ir, dice la canción. ¿Escucharon esa canción? Dice, Imagine, oh no heaven. Imagina que no hay un cielo. Imagínate que no hay un infierno. Imagínate que los humanos sin Dios podemos vivir en paz y armonía. Mira qué hermoso lo que cantaba John Lennon, ¿no? Nosotros los podemos ver como personas apacibles, que solamente quieren la paz, pero no sabemos cuál es la relación que tienen con Dios. Y ahí es cuando la ira de Dios se desata contra esa injusticia, contra esa impiedad, porque esa persona con esa hermosa canción, que es un himno para muchas personas del mundo, está deteniendo con la mentira, está deteniendo la verdad de Cristo. Versículos 19 y 20 dice, nuevamente el porqué. Ahora volvamos al ejercicio anterior. ¿Por qué la ira de Dios se revela contra toda injusticia? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, está hablando acá obviamente de las personas que no creen en Dios o que rechazan a Dios. ¿Por qué la ira de Dios se revela contra el mundo? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, es evidente porque Dios lo manifestó. ¿De qué forma? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde la creación del mundo, desde siempre, y mucho más a medida que la ciencia va avanzando, todo va demostrando que el mundo natural, el mundo animal y vegetal, la vida, el clima, las estaciones del año, la atmósfera terrestre, la Tierra completa, la distancia hacia el Sol,
todo es tan perfecto para que se dé la vida en la tierra, que solamente un necio se le puede ocurrir que todo esto nació de una casualidad, que había materia que estaba ahí porque qué sé yo, y bueno, y explotó, ojo, yo soy de los creyentes de la teoría del Big Bang, porque de hecho salió de un sacerdote para explicar el Génesis 1.1, cuando Dios dice, y sea la luz, ¿no? Hubo un principio, de hecho la tenemos la teoría del Big Bang como que es de los ateos, no, de hecho un sacerdote católico antes se creía que el universo era estático, que siempre fue igual, nada se movía, y un sacerdote tratando de explicar el inicio ese del Génesis 1.1, dice, no, claramente si vos ves el movimiento de las estrellas, claramente todo viene desde un origen, desde un punto donde salió todo y se expandió. Luego los ateos agarraron la teoría de Big Bang y dijeron que esa es la forma de demostrar que Dios no existe. Todo fue una casualidad. Pero el origen de esa teoría era explicar, no. Cuando en Génesis 1.1 Dios dice, y sea la luz, y apareció todo, la tierra, el sol, toda la materia apareció, viene de ese origen, de un mismo punto. Entonces, tomando esa teoría, dice, la agarraron y empezaron a decir que era una forma de decir que Dios no existía. Pero claramente todo indicaba de que todo viene de un punto, de que todo fue originado por una fuerza mayor. Y fíjense qué tremendo. Como les decía, a medida que la ciencia avanza, se van descubriendo que lo que la palabra de Dios ya decía es tal cual como lo decía la palabra de Dios. Hace 500 años mucha gente se cuestionaba si la Tierra era cuadrada o era plana. Se descubre que la Tierra es redonda. ¿Qué pasa? Vamos al libro de Job, si no mal no recuerdo, y él dice, tú tienes a la Tierra en el círculo de tu mano, en el hueco de tu mano. En otra parte habla del círculo de la Tierra, ¿no? ¿Cómo sabían ellos que la Tierra era circular? ¿De qué forma? Exactamente, sobre la faz del abismo, o sea, la Tierra cuelga de la nada, dice en una parte. ¿Cómo sabían eso en el Antiguo Testamento hace más de 3.000 años? Y hoy en día se pueden mandar naves al espacio y se puede ver, qué casualidad, era verdad, la Tierra es circular y se sostiene en el medio de la nada. ¿Cómo sabían eso? ¿Cómo vieron eso? No, bueno, es casualidad. Y así el hombre va negando y negando la verdad con más injusticia, y eso lo único que hace es desatar más la ira de Dios. Porque dice, como acabamos de leer, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Sí? Porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, o sea, su eterno poder y deidad, el poder para crear este universo maravilloso, se hacen claramente visibles viendo las cosas que existen. La naturaleza, la anatomía del ser humano, son cosas que no pueden haber nacido de la nada. Un pensamiento de un teórico físico, pero si mal no recuerdo, obviamente era un teórico físico cristiano, decía, la nada no puede generar nada. La materia muerta no puede generar materia viva. Tiene que haber una intervención de algo más poderoso. ¿Y ahora qué pasa con esto? Ok, ya entendemos, se nota que el diseño del mundo fue creado por alguien más grande. Fíjense cómo sigue, versículo 21 al 23. Dice, pues habiendo conocido a Dios, y ojo que acá la palabra conocido no se refiere a como nosotros conocemos a Dios, nosotros lo conocemos íntimamente a través de su palabra. Acá la palabra conocer se refiere a reconocer, a dar por entendido, simplemente entender de que hay un Dios, nada más, no conocerlo en profundidad como leyendo la palabra de Dios. Pues habiendo, podemos decir, entendido que hay un Dios, conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, viendo esta evidencia de que claramente hay un Dios, hay algo superior que creó todo, ahora que se nota, bueno, los mismos que antes se llamaban ateos, dicen, ok, ya no soy ateo, ahora soy agnóstico. O sea, creo que hay una fuerza superior, pero no creo que sea el Dios de la Biblia. Literalmente dicen así. Creo que hay algo superior, pero no creo que sea el Dios de la Biblia. Puede ser cualquier otra cosa. Otros, fíjense, y su necio corazón fue entenebrecido. Y otros que dicen, versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Con esta sabiduría de la ciencia, que se jactan como si la ciencia fuera de ellos, cuando la palabra de Dios dice que la ciencia le pertenece a Dios.
buscan otras explicaciones fabulosas, me refiero a fábulas, para explicar el origen de la tierra sin tener que acudir al Dios de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué escapan a esta justicia de Dios? ¿Por qué caen en esta ira? Porque no quieren, dice la palabra de Dios, que sus obras sean manifiestas ante la luz. Porque no es agradable ir ante la presencia de Dios a exponer que soy un pecador. Se requiere de una humildad bastante grande para reconocer, es verdad, soy pecador. No quieren esto, así que van a seguir buscando excusas. ¿Y qué excusas salieron de acá? Bueno, el agnosticismo, esta cosa que les contaba de que sí, hay algo que lo creó, pero no creo que sea el Dios de la Biblia. Hoy en día hay uno que está muy de moda, que me ha tocado tristemente imprimir, gente que va a imprimir, no me queda otra que hacérselo porque bueno, me mandan y yo de curioso lo leo, la bioterapia. Ay Dios, hasta ahora es una moda la bioterapia. No sé por qué son solamente mujeres, las que veo con el tema de la bioterapia, no he visto a ningún hombre, pero puras mujeres con el tema de la bioterapia, de cómo la vida, no sé bien de qué se trata, pero me lo explicó un amigo, de todas las energías, de cómo toda la vida nos ayuda, y llaman Dios como a la vida que hay, a los árboles, una cosa medio rara. Entonces, sí, claramente hay un Dios, pero no es el Dios de la Biblia, es la energía vital del planeta Tierra. Después otro, que son los que más gracia me dan, los que le oran al universo. No sé si los vieron. Gracias, universo, por este día. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, fíjense lo que acabamos de leer. Porque, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. No glorifican a Dios, ni le dan gracia, pero sí le dan gracias ¿a quién? Al universo creado por Dios. Y bueno, y después el otro que es el más desopilante, que es el de los alienígenas, ¿no? Que nos crearon los alienígenas y que dejaron en la Tierra todo, bueno, una palazada, listo, no hace falta que ahondemos mucho. Pero todas esas son explicaciones que lo único que buscan es escapar de la luz de Dios. ¿Y qué hacen? Fíjense que lo dice, pues su necio corazón fue entenebrecido. Cuando uno rechaza, así como vimos antes que Pablo decía que fue estorbado para ir a predicar el Evangelio, ¿quién estorbó a Pablo para que no vaya? No, lo vimos la otra semana. Dios estorbó a Pablo. Dios es el que pone el estorbo en ese momento. ¿Quién entenebreció el corazón de estas personas que no quisieron creer? Dios es el que entenebreció. ¿Qué pasó con el faraón? Como el faraón endureció su corazón, ¿así? Él te endurece más. Dice en Apocalipsis el Señor Jesucristo, el que quiere ser santo, santifíquese más. Pero el que quiere vivir una vida de pecado, peque más. Dale, vos metele. Vos no querés una vida santa, mejor anda al mundo y desahogate y hacer lo que quieras. Porque tu destino de todos modos va a ser el infierno. Ser un cristiano mediocre, así que a veces creo, a veces no te va a servir. Mejor andá y disfrutar del mundo, que es lo último que te queda. Pero si vos te querés santificar, santificate de verdad, dice Señor. Porque cuando uno se va hacia las tinieblas, o sea, es como estás en la oscuridad y Dios te hace el favor con una linterna gigante y te alumbra el camino. Y vos decís, yo conozco el camino. Ah, sí, listo. Y te saca el faro de luz y ahora te toca caminar solito. Y terminás en medio de los matorrales, todo lastimado. Y después cuando empezás a gritar, Señor, ayúdame, ahí él va con su linterna o con su lámpara y te rescata de vuelta. Pero te tuvo que dejar en tinieblas porque vos creías que vos sabías el camino. ¿Se entiende? Por eso el Señor los mete en esta oscuridad. En otra parte dice, creo que acá en el mismo libro de Romanos, que el Señor los entrega a esto. Creo que sí, más adelante, ya creo que le va a tocar al pastor la semana que viene. El mismo Dios los entrega a estos pensamientos inmundos porque no quieren reconocer a Dios. Entonces, bueno, los deja. Dale, seguidle nomás. Profesando ser sabios, se volvieron... los entrega a una mente reprobada. Versículo 23, y con esto terminamos, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, algo que no se va a acabar nunca, perdón, me perdí, acá está, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y esto de imagen de hombre es una de las cosas que más pasa hoy en día, los referentes humanos, ¿sí? Los referentes humanos. Yo noto que cuando alguien quiere atacar algo, sobre todo, más que nada lo veo en redes sociales o en algún lugar así, o en algún video cristiano, nunca falta el que pone abajo en los comentarios de un video cristiano, alguien que trata de explicar algo de la palabra de Dios, alguien pone, sí, porque como dijo Friedrich Nietzsche,
qué me importa lo que dijo? Pero sí, habrá sido supuestamente medio sabio según vos, pero era un desastre en muchas otras cosas. También toman como referencia a Karl Marx y toman como referencia a otros ateos, como si decirme que lo dijo tal hombre tuviera más validez o más poder. Hay una frase muy interesante que dice: una estupidez dicha por un sabio no deja de ser una estupidez. El hecho de que una persona inteligente diga algo estúpido no convierte a esa estupidez en algo inteligente. Sigue siendo una tontería. A lo mejor eran filósofos muy grosos para algún área, pero de la palabra de Dios no entendían nada. De la realidad de Cristo no entendían nada. Así que, ¿qué me importa lo que ellos decían? No me afecta, son personas. ¿Eso saben cómo se llama? Se llama falacia de autoridad. Es decir, como lo dijo tal, entonces es importante para mi vida. Porque lo dijo, no sé, aún pasa en el mundo cristiano, porque se toma como referencia a pastores. No, pero el pastor tal cree en esto, así que yo creo que es así. Con todo respeto al pastor tal, ¿a mí qué me importa? A mí me importa lo que dice la palabra de Dios. Y si lo que dice el pastor tal no lo puede respaldar con la luz de la palabra de Dios, yo no voy a ir a esa oscuridad, no me interesa. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿A qué se refiere? A las imágenes, a las estatuas que se hacen para adorar. Hermanos, esta palabra es complicada y tuve que buscarla para entender, para ver si lo que yo entendía era la palabra correcta. Indefectiblemente, o sea, no hay otra forma, indefectiblemente, la negación de la verdad revelada por Dios termina llevando a la idolatría. Sí o sí, no hay otro escape. Cuando la palabra de Dios nos revela una verdad y escapamos a esa verdad, acá Pablo dice: ¿a dónde vas a caer? Esto no lo dice con esas palabras, pero está diciendo: cuando vos rechazás la verdad de Dios, estás cambiando al Dios incorruptible por lo que dice un hombre, o por lo que yo mismo pienso, o la idolatría más normal de terminar venerando a cultos terrenales, lo que sea. Sí o sí, eso significa indefectiblemente, o sea, no hay escapatoria. Sí o sí, la negación de la verdad de Dios te va a llevar, o me va a llevar a mí también, a la idolatría. Porque todo lo que quita a Dios de su lugar es idolatría. Y si yo pongo en primer lugar mi familia, me guste o no me guste, es idolatría. Si yo pongo en primer lugar a mi familia antes que hacer la voluntad de Dios, si por no ofender a mi familia, ¿cómo no ofender a mi familia? Dice Pablo: pues no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Está todo bien con mi familia terrenal, pero el mismo Señor Jesús, cuando vienen y le dicen: tu madre y tus hermanos te están buscando, y el Señor Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Nada más. Los demás, como dice el dicho, los de afuera son de palo. Y cuando entendemos esto, de que nuestra familia es la verdadera familia, es la familia en Cristo, porque son los que vamos a ver cuando estemos con el Señor. Por más que amemos mucho a nuestros familiares terrenales, por más que los amemos mucho, si no tienen a Cristo, no los vamos a ver en la eternidad. Mi madre y mis hermanos son los que están en este momento acá haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén? Que podamos, como Pablo, enfocar nuestra predicación de la forma correcta, porque y no tengamos temor cuando predicamos, porque yo entiendo, y me ha pasado, lo entiendo porque me ha pasado, el temor de ofender al hacerle entender a la persona que es pecadora. El temor, ¿por qué? Porque nuestro temor es que no nos quiera escuchar más. Hermanos, la obra es del Espíritu Santo, no es nuestra. Nuestra tarea es ir y predicarle con amor, pero no mintiendo. No diciendo cosas que la palabra de Dios no dice. Y si esa persona, Dios la escogió y ya le estuvo ablandando su corazón para que reciba la palabra en ese momento, la va a recibir. Y si no, y si esa persona endurece su corazón, no se preocupen. La ira del Dios eterno va a obrar sobre esa persona y tarde o temprano Dios tal vez la termine llevando a su camino. Y en ese momento se va a acordar: sí, mira, Michael en la secundaria me hablaba de Dios. Me ha pasado. Me ha pasado. De gente que ahora está... Sí, yo me acuerdo que...
Me decía, en la secundaria me decía, es que vos sos tan buenito, me decía, pero él no quería venir a la iglesia. Es que yo te sigo a vos porque vos sos tan buenito, claro, porque era otro, claro, hablaban cada chanchada, y no era buenito, simplemente llevaba una vida sana, nada más. Pero claro, era tan desastre lo otro que este muchacho sentía, no sé, hay algo distinto en vos, me decía. Y eso que yo considero que en la secundaria ni siquiera era converso, pero ya el Señor algo de luz hacía. Y hoy en día esa persona, después la encontré con mucho tiempo y me dice que se está congregando, que está casado, que está en una congregación sirviendo. ¡Wow! ¿Ves que no es nuestra labor? El Espíritu obra en su tiempo. Nuestra labor es, como Pablo, predicar sin avergonzarnos del Evangelio. Tenemos que predicar lo que dice la palabra de Dios. Que el Dios eterno está ofendido con la humanidad, pero dio a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de esa justicia que nos merecíamos. ¿Amén? El Señor les bendiga.